Bienvenido en este programa de YouTube por el pastor Antonio Kravchuk. Les deseo un feliz día, que Dios les bendiga, les fortalezca. A todos los hermanos que me están escuchando, amigos, los saludo a todos con la paz del Señor. En este día, mi deseo es hablar sobre la madurez espiritual. Mirando en la palabra del Señor, estamos pasando. Dios no quiere que seamos ignorantes, sino que seamos maduros en las cosas de Dios. Por eso el título de este programa es Madurez espiritual. Tendremos mucho para hablar sobre la madurez, pero en este día quiero hablar sobre las cosas que suceden a menudo. Sabemos que los años van pasando y tenemos que llegar a una madurez, como dice la palabra del Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo podemos hacer para llegar al varón perfecto si no aprendemos de la palabra del Señor? ¿Cuántos errores pasamos cuando no entendemos la palabra? Y por eso el Señor Jesús nos amonesta con una palabra tan fuerte. Sabemos que los primitivos hermanos, cuando se convirtieron, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos habla en la palabra, en el versículo 41 y 42, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y no quedaron ahí nomás, se convirtieron, pero dice el 42, y perseveraban, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Qué bueno cuando nosotros abrazamos este evangelio y tenemos estas ganas, este deseo de aprender la palabra del Señor. Dice que se bautizaron y comenzaron a perseverar. No es solamente ir, ya entregarse, y no es lo suficiente estar en la iglesia. Podemos estar todos los días en la iglesia, pero si no aprendemos, quedamos siempre ignorando la palabra del Señor. Será un fin triste. El mismo Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, porque orando decimos Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace cumple con la palabra de mi Padre. Quiere decir que podemos estar en la iglesia, podemos venir, podemos escuchar la palabra, pero el asunto es el hacer. Y si nosotros no estudiamos, si nosotros no nos empapamos en las cosas de Dios,
en la palabra del Señor, siempre vamos a quedar como niños, vamos a quedar sin conocer la realidad de la palabra. Por esto estos hermanos primitivos dice que estaban perseverando, estaban todos los días estudiando la palabra del Señor. Y el que se enamora del Señor es como cuando nosotros nos enamoramos de quién es nuestra esposa, cuando éramos de novio. Nos queríamos escuchar, nos queríamos ver. Por eso también cuando leemos la palabra del Señor, dice que la Biblia, la palabra, es viva. Esa palabra es la que nos trae la bendición. Cuanto más la leemos, más bendecidos somos. Y el mismo Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 5, verso 39 hasta el 44, nos habla y dice: escudriñen, averigüen cuidadosamente la palabra. Dice que ni una tilde, ni una jota, ni una tilde perecerá hasta que toda la palabra que está escrita en la Biblia se cumpla. Por eso tenemos que escudriñarla. No es leer 5 capítulos, 10 capítulos, o toda la Biblia podemos leer, pero de todo no hemos sacado nada. Qué bueno que es cuando nosotros, por eso este programa le puse como título Madurez espiritual. Tenemos que llegar a la madurez. Tenemos que ser maduros en el Señor. En Efesios capítulo 4 nos habla que tenemos que llegar a la plenitud. Tenemos que llegar al mismo carácter de Cristo, al varón perfecto. Nos habla la Biblia que Jesús era un varón perfecto. Lo vamos a ver en el capítulo 4 de los Efesios, de los Hechos de los Apóstoles. Pero Jesús dice: escudriñen la palabra, porque a nosotros nos parece que en ellas tienen vida eterna. Esta palabra que nosotros leemos, si la cumplimos, si nos detenemos en esta palabra, hay vida eterna. Dice que todos los que cumplimos con el Señor pasamos de muerte a vida. Pero tenemos que cumplir con la palabra, no tenemos que ignorar muchas cosas que ignoramos. Hay veces, yo muchas veces he pasado por ignorante en muchas cosas que me equivoqué en la vida, pero estudiando la palabra del Señor, porque no hay justo ni siquiera uno acá en la tierra. Pero escudriñando la palabra del Señor, y como dice Jesús, ellas nos dan vida eterna. Cuando nosotros la escuchamos, la creemos, la entendemos, la miramos, pero detenidamente, para que ella nos enseñe cuál es el camino que tenemos que caminar, como dice Jeremías capítulo 6, 16. Preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Paraos en los caminos y pregunten. No sé cuál es nuestra posición en todo esto, pero la palabra dice: escudriñan, porque en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús.
Y el verso 40 dice, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Y el 41 dice, gloria de hombres no recibo. En el 42 dice, pero yo los conozco a ustedes, que no tienen amor a Dios en vosotros mismos. Sabe que cuando no hay amor, no hay ganas de escuchar la palabra del Señor. Cuando no tenemos amor a Dios, pero cuando lo amamos, es cuando nosotros amamos a una persona. Queremos estar, queremos escuchar, queremos verla. Y nosotros tenemos la oportunidad de que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dejado esta palabra viva, esta palabra que nos enseña. Pero el verso 44 me puse a pensar, con signo de pregunta, nos dice Jesús, ¿cómo pueden ustedes creer en mí si reciben gloria los unos de los otros? ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba mirando en una versión y dice, ¿cómo van a creer en mí si a ustedes les gusta que esta gente les hable bien a ustedes y no les hable la verdad del único Dios? Es cierto, muchas veces no queremos entrar en problemas, muchas veces parece que todo va bien, recibimos todo bien. ¿Y cómo termina diciendo Jesús? Pero no buscan ustedes la gloria que viene del único Dios. Es lo más importante. No es importante cuando hablan bien de nosotros. Cuando hablan bien de nosotros es porque estamos mal. Dice que tendremos que pasar por distintos problemas. ¿Cuántas veces y cuántos se han apartado del camino porque se les habló la verdad? La palabra es verdad. Dice Jesús, yo he venido a traer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad duele muchas veces, pero acá dice, ¿cómo se van a doler ustedes si se hablan bien el uno del otro? Todo va bien, adelante. Pero la palabra del Señor no nos enseña así. Cuando nosotros ponemos a mirar acá en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el capítulo 3, verso 14 y 15, luego pasamos al 17 hasta el 19, dice la palabra, mas vosotros negasteis al santo y al justo, le dijo a los judíos Pedro, y prendisteis, o sea, tomasteis y lo crucificasteis como un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. El verso 17 al 19 dice, mas ahora, hermanos, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que el Cristo había de padecer. ¿Y ahora qué hacemos?, dicen los judíos.
Y Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos. Usted sabe que hay muchos que se arrepienten, pero no se convierten. Yo siempre digo, de la leche se puede hacer el queso, pero del queso a la leche no se vuelve. El cristiano que recibe al Señor se arrepiente y se convierte a ser un hijo de Dios y no retrocede nuevamente. Por eso la palabra dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y no volver más al pecado, para que vengan de los cielos presencia del Señor, tiempo de refrigerio, tiempo de descanso. Cuando nosotros servimos al Señor, estamos en los brazos del Señor, ya descansamos. Estamos descansando porque el Señor se preocupa por nosotros, el Señor hace la obra, el Señor es el que vela por nosotros. Por eso, cuando nosotros nos entregamos, nos convertimos, nos arrepentimos, es cierto que yo me levanto y lo primero que le digo, Señor, perdona mis pecados, porque puedo pecar pensando, actuando, o diciendo, hablando, puedo pecar. Por eso siempre me acuesto, me levanto y me acuesto y le pido perdón al Señor. Perdónanos, Señor. Pero la conversión es una sola vez. Cuando nos convertimos al Señor, no podemos ir para atrás de vuelta. La palabra dice, el que toma el arado en las manos, y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. Por eso tenemos que pensar que nos quiere decir que cuando ya comenzamos en el Señor, no miremos para atrás, porque los surcos van a ser malos. Tenemos que mirar siempre para adelante. Cada paso que damos es un escalón más que se estamos dando. Sabemos que todo lo que es cansancio, porque hay que subir escalonando, cada vez crecer en el camino del Señor, cada vez aprender más. Pero alguien puede ser decidido, como dice acá en 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice, cuando yo era niño espiritual, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre experimentado, dejé lo que era niño. Ya no juego más en las cosas, no pienso más como un niño. Hay algunos que vienen al Evangelio y siguen pensando lo mismo, no se profundizan en la palabra. Pero ¿qué dice también el apóstol Pablo en Hebreo capítulo 5, versos 13 y 14? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto e ignora la verdad de la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Es una persona que no tiene experiencia. Viene a la iglesia, se va. No hay experiencia. Pero cuando
la palabra dice acá en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay niños que quedan como niños. Eso es una enfermedad. Cuando el niño no crece porque está enfermo. El cristiano que no crece en la palabra es una persona que puede caer en cualquier momento, enfermar espiritualmente. Les digo por qué. En segunda de Pedro nos habla bien clarito sobre esto. Y nos dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, enseñanzas falsas y peligrosas. Ni conocen las Escrituras y aún negarán al Señor que les sacó del pecado. Hacen venir de sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus falsas enseñanzas, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, será maldecido. Pero acá el apóstol Pablo nos habla distinto. En 2 de Corintios 2:17. Pues nosotros no somos como muchos que mejoran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En otras palabras, porque estamos unidos a Cristo. Y el capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro de la palabra del Señor en vasos de barro, en este personaje, en vasos de barro. Dios puso en nosotros esta palabra tan valiosa para que la excelencia, la perfección del poder sea de Dios y no de nosotros. Queridos, ¿cuántos podemos pensar en esto? Maduremos en las cosas de Dios, preguntemos cuál es la verdad. No nos quedemos con la espina, no nos quedemos con que alguien nos pueda decir lo que nos diga, si no tiene experiencia, si no tiene la enseñanza, si no conoce la palabra del Señor. Puede errar en el camino y llegar a la eternidad. Y será feo cuando le tenga que decir mal siervo. Por eso, qué bueno que es que podamos aprender las cosas de Dios. Y miren lo que dice en el capítulo 17 de los Hechos, versos 30 y 31, dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Jesús fue levantado de los muertos. Por este mismo Jesús seremos condenados y no serviremos. Dice, dejemos de ser. Dios ya no quiere que seamos ignorantes porque tenemos una palabra, tenemos la Biblia, tenemos que estudiarla, tenemos que aprender de ella. Cuántas cosas, y si no la entendemos, tenemos que preguntar. Ay, hermanos, la Biblia dice, Dios puso pastores y maestros. Los pastores son maestros. Si el pastor no es maestro, no es experto en las cosas de Dios, nos pueden llevar a la catástrofe espiritual. Tenemos que buscar la realidad. Aunque nos duela, pero que nos digan la verdad. Y la verdad es la única que nos va a llevar a la eternidad. Por eso, queridos, hubo falsos, pero también hay falsos. Y estamos viviendo en este tiempo que si no estamos de acuerdo a la palabra de Dios, no esperemos una eternidad feliz con el Dios. Así que, queridos, vuelvo a decir, no sé por qué, pero siento de hablar de la madurez espiritual. Hay mucho material para ver más adelante, si Dios me permite, para hablar sobre la madurez, porque siento que necesitamos llegar a un nivel más alto, como nos habla en los Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, el verso 10, 11, 12 y el 13 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, no a la gente del mundo, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la totalidad de Cristo. Y en Filipenses, en el capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que llegar a la plenitud, tenemos que llegar a la totalidad del varón perfecto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dios ha puesto ministros en la iglesia para que usted pueda preguntar. No se quede con venir solamente a la iglesia y escuchar la predicación y con esto basta, sino que tiene que escudriñar, tiene que mirar en la palabra,
La palabra es como un espejo, ¿vio? Cuando usted se mira, del lado de atrás está oscuro y usted nada más se mira a uno mismo. Y la palabra del Señor es para que nos miremos como estamos delante de Dios. Si Dios nos permite, el próximo programa de la madurez espiritual será 1 Corintios capítulo 14. Pero hoy doy gracias a Dios por hablar de esta palabra y ojalá podamos madurar en el Señor. Oramos a Dios. Padre, te agradecemos. Muchas gracias, Señor, por este día, el cual he podido entregar esta palabra. Señor, recibe agradecimiento por esta palabra, Señor, que nos ilumina día a día. Esta palabra que nos enseña a caminar por este sendero, por este camino angosto, por este camino que no podemos desviar a diestra ni a siniestra. No podemos pasar por arriba ni por abajo. Tenemos que cumplir con tu palabra. Señor, gracias te doy. Ayúdame, Señor, a entregar esta palabra para que podamos comprender, a ser maduros espirituales, conocedores de las cosas que tú quieres que nosotros conozcamos. Y tú has traído a esta verdad a nuestra vida. Por eso, Señor, te doy gracias en este día por todo lo que tú haces. Señor, que esta palabra pueda llegar a algún corazón necesitado y podamos, Señor, buscar la verdad. Y la verdad está en tu palabra. Gracias, Dios, por Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.